webinar e informarnos y aprender con, bueno, Alejandra y Karina, que bueno, de compartir básicamente con nuestros miembros este webinar e informarnos sobre ESI. Así que gracias Alejandra, gracias Karina, gracias Macmillan por organizar este evento, y bueno, gracias por supuesto a todos los que están presentes. Gracias, Tamara. Bueno, buenos días formalmente a todos. Gracias a PRIR por esta oportunidad. Ustedes saben que en Macmillan estamos este año celebrando los 180 años de Macmillan, que no es poca cosa, hemos atravesado situaciones interesantes, y como parte de la celebración, ustedes saben que nuestro lema es siempre Advancing Futures, Advancing Learners, Learning, y creemos que la mejor forma de celebrar es celebrar con los docentes, celebrar de distintas formas, pero con los docentes, porque de esto se trata, ¿no? De compartir, de aprender, de compartir experiencias. Así que mil gracias por estar un sábado a la mañana, que no es poca cosa. Gracias a PRIR por esta forma, esta invitación a participar y a compartir y a celebrar. Y tengo que agradecer especialmente a Cari. Yo a Cari la quiero muchísimo, fue profesora mía. Así que es un súper honor, Karina, tenerte acá y estar este sábado con vos. Formalmente les cuento que Karina es profesora y licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, hizo una especialización en neuropsicología también en la UBA, se especializa en evaluaciones neuropsicológicas y neurodiagnósticos en niños y adolescentes, es profesora de técnicas psicométricas, ahí me tuvo a mí, ahí pasé por esa instancia. Es psicóloga educacional en el Instituto Jesús María de San Vicente de Paul, y esto es importante porque ella está en ejercicio, es una institución católica, entonces cuando uno habla de ESI también nos da un perfil y nos va a mostrar, y esto va a hablar Cari, nos va a mostrar que todos podemos de alguna forma, adaptándonos, adecuando contenidos y demás. Está a cargo del proyecto de orientación vocacional en 5º año secundario de ese mismo establecimiento y asesora al equipo de conducción. Así que los dejo con Cari. Lo que les voy a pedir a los asistentes es dos cosas. Pueden abrir sus cámaras y pueden abrir sus micrófonos, pero mientras estamos exponiendo, les pido por favor que se muten. Si tienen preguntas, consultas o quieren comentar, lo hacemos vía preguntas y respuestas o chat, y cuando Cari termina, le hacemos todas las preguntas que ustedes quieran, o cuando yo termino, charlamos, no hay ningún problema, pero mantengámonos muteados para evitar interferencias. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Que tengan una linda jornada. Espero que les sirva los aportes que pueda traerles. Bueno, ya me presentaron, yo estoy trabajando como psicóloga en un secundario, pero el proyecto ESI lo hacemos desde nivel inicial hasta 5º año. Dentro del equipo de orientación escolar somos 3 psicólogas, las 3 formamos el equipo ESI, además, y los viernes tenemos 2 horas de reunión para armar todo el proyecto de todo el año y todas las jornadas que vamos haciendo. Todo lo que yo les voy a presentar en el Power son cosas que hicimos en la escuela, ¿sí? Así que, bueno, son como ideas para que ustedes puedan tener a la hora de trabajar. No quiere decir que tengan que copiar eso, pero sí puedan tener ideas alternativas a la hora de armar algo, construir algo desde los contenidos que tienen que dar en las asignaturas de idioma extranjero. Bueno, les voy a compartir la presentación. Espérenme un minuto que voy a correr esto y la barra del Zoom, así no... Ahí está, la paso para arriba, ahí va. Bueno, ahí tienen mi correo electrónico por si tienen alguna inquietud en algún momento, se los dejo. Bueno, acá puse trabajar ESI en la materia inglés. Ustedes saben que la educación sexual integral es un espacio, obviamente, de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con apuntar a saberes, habilidades para muchas cuestiones, para la toma de decisiones en los jóvenes y los niños y niñas, las críticas en relación a lo que es el cuidado del cuerpo, las relaciones interpersonales, los vínculos y el ejercicio de la propia sexualidad,
y lo que hace al derecho. Obviamente que es una ley del año 2006, la ley 26.150, y es obligatoria en todo el territorio nacional, ¿sí? Bueno, la ESI comprende contenidos obviamente de diferentes áreas y disciplinas. Por esto me parece que es importante que también desde todo, por ejemplo en secundaria, todas las materias la pongan como contenido transversal. A veces los profes las incluyen en los programas y otras veces hay se encuentran con bastantes dificultades o por ahí desconocimiento de cómo pueden, ¿sí?, incluirlas, y para eso también el gobierno de la ciudad nos ayuda, y después al final, o los que quieran, Alejandra les va a compartir un Word que yo armé con algunos enlaces, pero si ustedes ponen ESI Gobierno de la Ciudad, aparecen un montón de cuadernillos con un montón de ideas para cada una de las materias. Me parece que en el idioma inglés es, a mi modo de ver, más fácil, porque como ustedes están enseñando un idioma, pueden tocar cualquier tema desde el idioma. Entonces, desde donde quieran tocar la ESI, la pueden trabajarlo más bien desde inglés. Pero por ahí, qué sé yo, una profesora de matemática me decía, bueno, no sé, bueno, capaz, qué sé yo, trabajando la estadística de, no sé, los métodos anticonceptivos usados en todo el país, no sé, por decirles. Entonces, hay como buscarle la vuelta para poder incluir esos contenidos en la materia, que a veces parece como que la materia no pega, pero bueno, sí, si uno se mira, lee, está atravesada en cada una de las asignaturas. Obviamente que estos son contenidos que están pensados también en base a todo lo que son las etapas evolutivas que van transitando los niños y las niñas, entonces uno lo puede dar con el nivel de dificultad que eso requiere. No es lo mismo armar un taller de ESI para salita de 4 que armar un taller para cuarto año del secundario. Entonces también está bueno, y nosotros los docentes eso lo manejamos, todo lo que son los estadios de Piaget y las etapas evolutivas con las características de cada edad. Este proyecto siempre y en todas las escuelas se debe incluir en el proyecto educativo institucional, ¿sí? Debe ser por eso transversal a todos los niveles. Y obviamente que es un trabajo, un proyecto y un trabajo que se articula con muchas instituciones. Uno lo puede articular con centros de salud del barrio, con donde está la escuela, con organizaciones sociales, con las propias familias. Entonces también depende mucho que el equipo que se ocupe de armar estos proyectos y las jornadas pueda tener contacto con esas organizaciones para, bueno, qué sé yo, a veces se puede traer invitados, por ejemplo, para dar una charla de algo, ¿sí? Entonces, bueno, es importante, nada, formar redes, ¿no? Hacer redes. Bueno, la ESI es clave para niñas, niños y adolescentes para que obviamente puedan tomar decisiones desde la libertad, pero también informados sobre su propio cuerpo, sobre el ejercicio de su propia sexualidad, para poder respetar la diversidad. Eso es muy importante. Se trabajan un montón de contenidos de la diversidad, tanto en cuestiones de género como también discapacidad. Pueden prevenir, esto es súper importante, el abuso sexual infantil. Se comprobó, hay un montón de estudios que en base al tiempo que hace que se está dictando la ESI en un montón de lugares, los niños, niñas y adolescentes pudieron manifestar algunas situaciones de abuso que hayan vivido. Entonces, ¿por qué? Porque se les da herramientas, porque encuentran a adultos significativos, referentes, encuentran gente de confianza en la escuela para poder poner en palabras esas situaciones que han vivido. Identificar y prevenir situaciones de violencia. Eso también, enseñarles a los chicos que hay un montón de tipos de violencia, que no solamente es la violencia física, sino la psicológica, la económica. Es decir, se puede empezar a mostrarles con ejemplos y con un montón de actividades que vamos trabajando, cómo detectarlas, ¿no? Ya que ustedes son profes de inglés, yo soy media, me cuesta mucho, pero las red flags
pueden trabajarlo, nada, enseñándoles como estos indicadores que van apareciendo en la vida de ellos, para que nada, puedan desde ahí también hacerse respetar, poner un freno, decir que no, ¿sí? Ahora estamos armando, por ejemplo, para la jornada de junio, nos reunimos ayer, el tema de decir que no, ¿no? Para los momentos que el otro, porque ahí hubo un par de detecciones que se hizo en primaria, de posibles cuestiones de abuso, que no solamente es el abuso, digo, de acceso carnal, sino abusos del adulto hacia el niño en otros sentidos. Entonces, bueno, enseñarles a decir que no. Entonces estábamos armando ayer para jardín un montón de canciones y cuentos respecto a, y juegos también, los pensamos, lo que significa decir que no. ¿No es cierto? Entonces, bueno, por medio de dibujitos, de personajes, bueno, cómo se van haciendo respetar, cómo, bueno, uno puede decir que sí a determinadas situaciones, no a otras situaciones, ¿sí? El cuidado del cuerpo, bueno, no, las cuestiones íntimas, no, bueno, todo eso. Hay un montón de material para poder trabajar. Y después conocer sobre la anticoncepción y las infecciones de transmisión sexual. Eso lo trabajamos muchísimo con secundaria, muchísimo machacamos el tema de la prevención, no solo del embarazo adolescente, sino también de las infecciones de transmisión sexual. Conocer sobre lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Gracias a Dios, estos días, no me acuerdo si fue el lunes, nos mandaron un mail desde el postítulo que yo estoy haciendo en el Joaquín B. González, que después de mucho tiempo de lucha, de hecho mis profesoras se dedican a eso en el Ministerio de Salud, después de mucho tiempo de lucha respecto a intentar que esta interrupción mediante medicación, sí que se hace, esa medicación tenga acceso libre a todas las personas, se logró que se pudiera hacer sin receta médica, o sea que la persona que necesita, digamos, o que está pasando por una situación crítica de este estilo, pueda acceder a esas cuestiones. Y después conocer sobre los derechos, ¿sí? Bueno, obviamente que tiende este proyecto a una formación integral de los niños, niñas y adolescentes, y a que también tengan actitudes responsables ante su sexualidad, ¿no? Que accedan a cuestiones de la salud sexual, reproductiva, ¿sí? Se prevengan cuestiones que puedan ser de crisis para la vida de los niños, niñas y adolescentes en esas etapas, y la igualdad de trato y oportunidad para todos, ¿no? Para mujeres y varones. Este es el cuadernillo de los lineamientos curriculares para la ESI. Ahí adentro contiene tanto para trabajar nivel inicial, primaria, primer ciclo, segundo ciclo, secundaria, todo lo que es el ciclo básico, que es primero y segundo año, que es igual para todo el país, y a partir de tercero, el ciclo orientado, que va a depender mucho el secundario a donde estén concurriendo cada uno de los jóvenes y de las jóvenes, bueno, qué orientación tienen. Entonces, en el cuadernillo hay actividades para también, depende de la orientación que vayan. Y después para lo que es la educación superior y la formación docente. Bueno, yo acá fui poniendo los ejes conceptuales que sé que muchos de ustedes estuvieron trabajando en distintas capacitaciones. Está bueno recordarlos y a partir de los ejes empezar a ver actividades que puedan ser, no sé, que les puedan servir. Entonces, repasando los 5 ejes conceptuales de la ESI, tenemos el primero, que es reconocer la perspectiva de género; el segundo, valorar la afectividad; el tercero, respetar la diversidad; el cuarto, cuidar el cuerpo y la salud; y el quinto, ejercer nuestros derechos. Respecto al primero, bueno, que es reconocer las perspectivas de género, cómo trabajar las categorías de varón, mujer, que muchas veces se presentan como excluyentes o se naturalizan ciertas cosas. Bueno, empezar a pensar, a darle esto que tiene que ver con el valor social y que muchas veces se muestra desde la cuestión del patriarcado, leyendo un montón de autores y viendo, digamos, en todos los países del mundo cómo esto se viene manejando, y por eso también
los movimientos feministas que hubo en un montón de épocas y sigue habiendo, la desigualdad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se espera que un hijo varón estudie y que la hija mujer se ocupe de cuestiones domésticas, ¿sí? Entonces, un montón de estudios de género que empezaron a trabajar estas cuestiones de la diferencia sexual y lo que es la construcción social del género. El género como construcción social, ¿sí? Más allá del sexo asignado al nacer. Bien. Después, ejemplo, no sé, cuando una mujer está embarazada, son ejemplos, nada, que fuimos trabajando en el postítulo y me parecieron piolas, que siempre se le preguntan, ¿es nena, es nene, es nene, es nena? No sé, ¿qué color le pusiste en la pieza? ¿Le compraste ropa rosa? ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con estereotipos de género, y representaciones que uno como adulto viene forjando, como hablábamos con Alejandro estos días, desde que nace. Bueno, como a veces las simplificamos, son muy simples, son básicas, son incompletas, o se generalizan. Entonces, bueno, la idea es poder como deconstruir estas cosas y empezar a pensarlas desde otro lado. No es fácil para los que tenemos cierta edad, tal vez para los más jóvenes ya vienen con estas cuestiones, pero yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca y cambiar en ese sentido, ¿sí? Y esto tiene que ver también que funcionan a partir de, obviamente, nosotros no nacemos en un lugar donde no hay nada, sino que venimos contextualizados dentro de una cultura, de una idiosincrasia, donde sabemos que los roles esperados son así, que las normas son así, que los mandatos. Entonces, bueno, poder ir como modificando en nuestra mente también para poder llevarlo después y aplicarlo a la práctica. Bien, entonces, que una persona biológicamente nazca mujer no quiere decir que, no sé, naturalmente tenga que cocinar, que planchar, que bla, bla. Entonces, eso es lo que un poquito hay que ir pensando y haciendo pensar a los niños, niñas y adolescentes. Igualmente les digo que en mi experiencia, cuando uno habla en la escuela, en las aulas, los chicos y las chicas nada, lo tienen mucho más claro que uno y te dan vuelta y media y no necesitas ponerte a dar cátedra porque ya lo tienen naturalizado eso, ¿sí? Bien, entonces, el trabajo con la perspectiva de género en la escuela es importante para poder revisar estas cuestiones que venimos hablando, cuestionar ideas y concepciones, y como les decía Alejandra, yo trabajo en una institución que es católica, en el barrio de San Telmo, y nada, a ver, tenemos la libertad de trabajar un montón de cuestiones, ¿sí? Hay otras que por ahí, sí, desde el proyecto de ESI que nos hicieron armar para la escuela, lo tenemos armado de una manera, nada, por ahí uno desde lo teórico, cuando se pone a escribir, formalmente tiene que escribir de determinada manera, pero por ahí hay ciertos temas que nosotros, dándole como, bueno, una vuelta de tuerca en ese punto, podemos trabajarlo con los chicos. De hecho, hemos trabajado un montón de cosas en secundaria, por ejemplo, sobre métodos anticonceptivos, y hemos trabajado sobre el preservativo, por ejemplo, porque la verdad que con los chicos más grandes hay que hablar de estas cosas, y perfectamente bien. Y en ese sentido, por lo menos la gestión que hay en secundaria nos da como la libertad de poder trabajar esto. En primaria, obviamente, que uno tiene que ir con cautela con algunas cosas, por ahí con sexto y séptimo sí, pero bueno, los más chiquitos se los va trabajando no sé, con cuestiones por ahí más simples, pero que esto, como decía, es algo progresivo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo evolutivo, porque tampoco si no los podrían entender los temas y los contenidos. Por ejemplo, cosas que se escuchan. Ana, tenés una letra horrible, pareces un varón. O Pedro, ¿cómo puede ser que no te guste jugar al fútbol? ¿Sí? Son todas cosas que escuchamos que a la larga, como nos pasó a todos, eso hace impacto y mella en el psiquismo de una persona. Entonces, ojo con las cosas que circulan, porque eso también trae malestar a veces, porque hay como tironeos internos de algunas personas que necesitan
mirarse de otra manera o se perciben de otra manera. Entonces, bueno, esas cosas hay que tener como mucho cuidado y sensibilidad para poder tratar esos temas, trabajarlo con los chicos, hablarlos, ¿sí? Bueno, desde este eje, bueno, el género es un concepto que habla de las mujeres y los varones, se reconocen las diferencias sexuales, se ejemplifican estereotipos de género, se analizan las desigualdades y se propone trabajar el concepto de equidad de género. Yo acá fui poniendo, van a disculparme, pero en este sentido yo lo que hice fue tomar proyectos que habíamos trabajado en la escuela, no es que los saqué de cuadernillos teóricamente, sino que todo esto que les presento son cosas que trabajamos en estos últimos años, en las jornadas, hay 3 jornadas en el año, una es en el mes de junio, ahora es en la semana del 20 y pico, 26 al 30, después hay otra en agosto y la última es en octubre. Generalmente la jornada de octubre siempre es el mismo tema, es violencia de género. Entonces, como es un tema que recurrentemente venimos trabajando todos los años, también uno tiene que sacar la mayor creatividad posible como equipo docente para poder pensar actividades donde los chicos digan, otra vez vemos lo mismo. Bueno, ir como buscándole la vuelta para incorporar cosas nuevas. Pero la de junio y la de agosto, si bien desde el ministerio nos mandan el contenido, generalmente lo mandan la semana o pocos días antes de que sea la fecha. Entonces nosotras también vamos trabajando de acuerdo a las demandas de la institución y aquellos temas que urgen, preparamos para junio y para agosto. Por eso les decía que, por ejemplo, en este caso, esta jornada va a estar dedicada al abuso sexual infantil desde jardín hasta 5º año, con distintas actividades adecuadas a las edades. Estas son algunas de las que fuimos haciendo, por ejemplo, esta en primer grado, bueno, trabajamos con los juegos y juguetes, está la letra chiquita porque justamente tomé una captura de pantalla del proyecto que hicimos para ese momento, reflexionando sobre las representaciones sociales en torno a los roles de las mujeres y los varones y los estereotipos de género. Entonces se pudieron llevar a la sala juguetes de todo tipo, ahí pusimos sonajeros, pelotas, muñecas, carritos, cartas, ollas, platitos, bueno, y pedirles a niñas y a niños que los organicen según los criterios de clasificación. En ese momento, bueno, los clasificaron por género, por ejemplo, juguetes para varones, juguetes para mujeres. Y si no surgía, bueno, la docente podía introducir esta posibilidad y observar la respuesta del grupo. Después se reflexionó con algunas preguntas, por ejemplo, ¿les gusta que los dejen jugar a lo que les gusta? ¿Les pasó alguna vez que les impidieran jugar con juguetes porque eran de nenas o de nenes? ¿Cómo se sintieron? ¿Dónde dice que tal juguete es para una niña o para un niño? ¿Pueden jugar con cualquiera de ellos o cualquiera con ellos? ¿Las nenas pueden jugar con autitos? ¿Las mamás manejan? ¿Un nene puede jugar a la cocinita? ¿Los papás cocinan? ¿A qué les gusta jugar a ustedes? Entonces, todas esas preguntas dieron para hacer un intercambio en la sala y poder pensar estas cuestiones. Y ahí, bueno, pusimos que ese día en la jornada se trabajó con una página del cuadernillo de nivel inicial que tiene tapa celeste. Siempre, generalmente, cuando terminamos las jornadas, nosotros hacemos lo que se llama producto final. El producto final es algo que quede para la sala, vistoso, o que quede para, no sé, plasmarlo en el cuaderno, o para mandarle a las familias acerca de lo que hicimos, ¿sí? Entonces hicieron un cartel que decía jugar en el recreo, jugar en la vida, ¿sí? Lo pusieron con letras grandes, y bueno, y fueron como sacando conclusiones también en base a esa frase, y cada día la iban recordando de lo que habían trabajado. Después, les salto de una edad a la otra para que vayan viendo. En primer año, por ejemplo, trabajamos estereotipos de género, los alumnos realizaron una introducción sobre los estereotipos, armaron un código QR en una de las mesas en el patio para que los jóvenes puedan ver los folletos realizados sobre la temática. Esos folletos los armaron algunos los alumnos y las alumnas, y otros los sacaron de
de estos materiales del gobierno de la ciudad para leer y obtener información sobre el tema. Se prepararon historietas para que los alumnos y alumnas observen, estaban pegadas en la pared, pasaban a un afiche donde había unos papelitos que podían escribir una respuesta a una pregunta que habíamos hecho sobre estereotipo para poder reflexionar. Eso los alumnos y alumnas de primero. Los de segundo, por ejemplo, trabajaron el género, ¿sí? Y vieron definiciones de lo que era género. Se les preguntaba qué se esperaba de un hombre y de una mujer en la sociedad, se fueron anotando las respuestas. Cuando ya había varias respuestas de los dos lados, se intercambiaron los papelitos que decían hombre y mujer para que las características que dijeron en hombre quede del lado de la mujer y viceversa. Entonces se les preguntó a ellos si estaban de acuerdo con esas características nuevas, y en caso de estar de acuerdo tenían que explicar el por qué. Y si no estaban de acuerdo, también. Entonces ahí la idea es que intercambiaran opiniones diferentes y llegaran a una conclusión sobre la temática. El segundo eje es respetar la diversidad. Entonces ahí, bueno, respetar el modo de ser de cada ser humano, cómo piensa, cómo siente, cómo cree, cómo actúa, cómo vive su propia sexualidad. Cada uno es un ser único, ¿sí? Y vivir en sociedad implica estar en contacto con las diferencias, con experiencias y con trayectos personales diferentes. Entonces, el abordaje de este eje implicó reconocer y valorar las múltiples diferencias que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, todo lo que hace a el origen étnico, la nacionalidad de las personas, las creencias religiosas, políticas, las edades distintas, las condiciones sociales diferentes, la orientación sexual y la identidad de género, entre otras, ¿sí? Lo que se llama en el proyecto ESI interseccionalidad, ¿sí? Donde se trabajan todas estas cosas. Abordar entonces la diversidad sexual genera obviamente sensaciones y reacciones, tanto en el cuerpo docente como en el impacto que tiene en cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, trabajar esta diversidad en la escuela implica, nada, estar atento a cuestiones concretas y profundas, por ejemplo, cómo quieren que los llamen, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento a eso, porque el otro día justamente lo hablamos en el postítulo, que si hay un alumno o alumna que quiera ser llamado de determinada manera, esto, digamos, dentro de la ley, y de hecho está tipificado eso, que habría que cambiar el nombre en la lista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que por ahí uno cree que no, pero bueno, esto se debería hacer en el caso que la persona lo requiera y por una cuestión de respeto. Entonces, depende también, o no presuponer, que las personas con las que interactuamos deberían ser heterosexuales, dado que la heterosexualidad, si bien es mayoritaria, no es la única manera de vivir la sexualidad, ¿sí? Entonces, la tarea también escolar es garantizar el derecho a la educación de cada una de las personas que asisten. Llevar adelante la ESI, entonces, desde una mirada integral, y esto estamos hablando de espacios inclusivos y respetuosos, ¿sí? En los cuales todas las personas tenemos la libertad de poder expresarnos sin ser discriminados o estigmatizados. Acá hay algunas actividades, por ejemplo, las orejas. Un breve cuentito que dice: las orejas, dice la abuela, las orejas. Lucas se ríe y corre tapándose las orejas, aunque sabe que es broma, que ella no se las va a morder, tiene las orejas grandes y salidas hacia afuera. Y por eso en el colegio algunos le dicen orejudo, pero a él no le importa, aunque pudiera no se las cambiaría. A veces mira la foto de su papá, que también las tenía así grandes y salidas. Las orejas, vuelve a reír, y Lucas corre escaleras arriba y abajo hasta que no da más y termina en la falda de su abuela. Ella se deja tocar las orejas ocultas debajo de los rulos grises y son grandes. Entonces, descubran quién es, ¿no? ¿Qué necesitan? Entonces, ahí hay material, cómo se puede jugar. Cada integrante de la familia se dibuja en una hoja y escribe su nombre. Una vez que todos y todas tengan su dibujo realizado, ponerlos boca abajo sobre la mesa para poder mezclarlos, después de hacer los dibujos.
Entonces, algún participante toma alguna de las hojas dibujadas y sin mirarlas, las pega en la espalda para averiguar de quién se trata. Podrá hacer preguntas a las y los demás. Por ejemplo, ¿es alto, alta, tiene ojos color marrón, tiene rulos, tiene nariz pequeña? Entonces, el resto de los participantes pueden y deben ver el dibujo para responder las preguntas, pero solamente pueden contestar sí y no, ¿sí? Entonces, este es un juego donde se puede ir viendo también las cuestiones de cómo es cada uno, que cada uno somos diferentes con características diferentes, ¿sí? Este, por ejemplo, un juego, ¿no? Bueno, el tercer eje es valorar la afectividad. Acá entran en juego todo lo que son los sentimientos, los valores, las emociones, siempre dentro del marco de lo que son los vínculos y las relaciones sociales, ¿no? Entonces, cuando uno incorpora este eje, también de alguna manera estamos evitando ser reduccionistas, ¿no? O definiendo, no sé, por alguna dimensión afectiva en particular. En vez de eso, poder trabajar una cuestión integral, una visión integral de la persona, ¿sí? Siempre incluir las emociones en el aprendizaje, y ustedes lo saben como docentes, es lo más importante. Yo creo que cuando uno se da cuenta que un alumno o alumna aprende, en el medio, digamos, fue transversal a lo que nosotros pudimos transmitir, está lo emocional. Ese vínculo que yo establezco con mi docente es el que me va a permitir de alguna manera también incorporar ese conocimiento, ¿sí? Por eso es tan importante no solo el alumno, no solo el conocimiento, sino también el docente y el alumno, y la interacción o el vínculo que tenga con ese docente. Entonces, el lugar que ocupan las emociones no es un tema menor, es un tema mayor. Tenemos que trabajar la empatía, la solidaridad, el respeto, ¿sí? Entonces, tener presente este eje afectivo no implica, digamos, invisibilizar que puede haber un conflicto o una dificultad, pero si está ese conflicto, poder poner en palabras y empezar a trabajarlo para que se pueda resolver. ¿Sí? Un día había una dificultad enorme en un cuarto año que tuvimos hace 2 años, después de la pandemia, y pudimos trabajar en el aula esas tensiones que estaban apareciendo. Fuimos las 3 psicólogas e hicimos una hora de taller donde los chicos pudieron explayarse y poner en palabras qué les pasaba con respecto a los subgrupos que estaban funcionando en el aula. Entonces, bueno, eso hizo que todo baje, que se calme, ¿sí? Y que se pueda trabajar desde otro lugar, porque si no, esa tensión está permanentemente en la hora de clase. Entonces, si yo no freno y ese emergente lo trabajo, eso sigue estando y cada vez es como un volcán, va haciendo ebullición hasta que en algún momento explota. Entonces, esos espacios hay que darlos. No hace falta que uno sea psicólogo. Si están en una clase y ustedes ven que hay un conflicto, yo no puedo seguir avanzando, porque en la planificación armé para hoy tal tema, entonces tengo que seguir con el tema. No, tengo que frenar, ver lo que pasa, y eso va a allanar el camino para que después pueda desenvolverme y desarrollar el tema que yo pensé y planifiqué. Pero la verdad es que en esas condiciones es muy difícil trabajar. Entonces uno tiene que frenar ahí, ¿sí? Pensar, por ejemplo, a veces cómo se demuestran los celos, si eso es una demostración positiva del amor, ¿sí? O coercitiva, por un ejemplo, ¿no? Entonces, podemos contribuir a fortalecer las capacidades emocionales, darles herramienta a los niños, niñas y adolescentes para que puedan identificar lo que les sucede y lo que sienten, ¿sí? Por eso digo, la ESI no es el momento de la jornada. La ESI se trabaja todos los días. Y nosotros que damos clase todos los días, esto lo vemos en el aula, ¿sí? Cuando uno ve un alumno con cara triste, o que habla siempre y está callado, o que está llorando, o que está, no sé, en el aula atrás de todo solo. Entonces, bueno, acercarse, ver lo que le pasa. ¿Podés contarme si tenés ganas qué sucedió esta mañana? ¿Querés compartirlo? Digamos, ¿no? Abrir ese espacio de confianza y de diálogo, donde a la larga eso hace que el vínculo con nosotros sea mucho más estrecho y obviamente positivo, ¿no?
ejemplo, trabajamos fotos con emociones. Entonces se les preguntaba, ¿cuándo me sentí así? Entonces, para charlar en familia, elegir una experiencia sencilla que nos haya hecho sentir cada una de estas emociones. Entonces, cuando se sintió amor, cuando se sintió alegría, miedo, tristeza, enojo, sorpresa, ¿sí? Por ejemplo, una actividad para hacer con la familia. El juego del espejo. Con ayuda de un adulto, delante de un espejo, representamos cada una de las emociones, desde los gestos, ¿no? Prestar atención a los gestos que hacemos y trabajar para pensar cómo se siente nuestro cuerpo cuando hacemos esos gestos, con cuál emoción te sentís más cómodo. Si nos quedamos con ganas de seguir jugando con las emociones, un lindo juego para compartir en familia puede ser el dígalo con mímica. Entonces se preparan tarjetas con el nombre de cada una de las emociones, elegimos una de ellas y la representamos con mímica. El resto debe adivinar de qué emoción se trata. Quien la acierta es el siguiente en salir y así sucesivamente, ¿sí? Se pueden hacer varios grupitos. Otra idea, por ejemplo, dominó de emociones. Con las emociones que vimos en el video, bueno, era un video que les pasamos, la idea era armar un dominó especial para poder jugar en familia. Entonces, en la parte derecha, poner el nombre de la emoción, ¿sí? Y en la parte izquierda, una situación que puede provocar otra emoción. Por ejemplo, desprecio. Te dan la nota de un examen difícil y estás aprobado, ¿no? Entonces se va buscando con qué emoción tiene que ver esa situación. O en el de abajo, por ejemplo, confiabas mucho en una persona y de pronto te das cuenta de que te ha engañado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, la situación, conjugarla con la emoción que corresponde armando el dominó. Otras actividades, y de esto le puse un par de fotos para que vean. Nosotros creamos para una jornada, estuvo espectacular el año pasado, la Kermesi se llamaba, donde hicimos una kermés sobre la ESI. Entonces, otra cosa que me olvidé de contarles, es que hace, creo que un par de años, habían mandado desde el ministerio la posibilidad de armar en cada institución educativa, no elegir autoritariamente, sino que cada curso podía optar y ellos se podían proponer referentes de la ESI. ¿Qué son los referentes de la ESI? Son ciertos alumnos o alumnas de cada curso, en secundaria les estoy hablando, esto se trabaja más, en primaria no tanto, que participaran del proyecto con el equipo ESI, con nosotras tres. Entonces, de cada curso hay 2 o 3 referentes ESI. Cada viernes en las reuniones vienen esos alumnos y alumnas de cada curso a tener la reunión con nosotros. Entonces, ellos nos ayudan a armar las actividades, el material para las actividades, y en esta jornada les encantó, porque ellos empezaron a pensar distintos juegos. De hecho, hay una chica que es increíble las cosas manuales que hace, ahora van a ver, y armó pescaditos con unas lanas y unas cañas de pescar con palitos de brochet para trabajar y pescar en los pescaditos, y atrás del pescadito había una información. Me parece que ahí habíamos trabajado algo de métodos anticonceptivos, no recuerdo con precisión, pero era algo así. Entonces, eso lo armaron los propios alumnos para el resto de los alumnos y alumnas, ¿sí? Entonces, no es necesario que los docentes nos rompamos la cabeza para armar un montón de cuestiones creativas, sino que si uno puede trabajar en articulación con ellos y ellas, directamente ellos arman unas cosas espectaculares que nos pueden ayudar tranquilamente y en los tiempos acotados que tiene la escuela. Entonces, en esta kermés, ellas y ellos nos ayudaron un montón. Hicimos juegos en el nivel medio y todo era referente a la violencia de género, no a los métodos, a la violencia de género. Tomamos 4 espacios dentro del patio y el aula de primer año. El aula de primer año la convertimos en cine e hicimos una proyección de un video que se llamaba Un aplauso para el asador,
está buenísimo el video, después si quieren búsquenlo en YouTube, donde se ve la mujer, seguramente lo conocen porque se ha difundido bastante, la mujer haciendo todas las compras para el día que venía la familia y los amigos para el asado, y ella le servía al marido un vaso de vino, le traía el snack, todo, bueno, y él solo parado adelante en la parrilla. Entonces, después, mientras ella estaba en la cocina terminando de lavar unas cosas, todos los invitados aplaudían al asador, ¿sí? Mientras toda la previa había armado la mujer. Entonces estuvimos trabajando sobre, bueno, qué opinaban de eso que veían. Estuvo muy interesante porque ahí iban diciendo, bueno, no, es injusto, porque si ella estuvo haciendo todo esto, bueno, y así estuvimos trabajando. Entonces, los juegos fueron, por ejemplo, ruleta de situaciones de violencia de género. La ruleta la armaron los propios alumnos y alumnas. Crearon la ruleta, en cada espacio de la ruleta había una situación para debatir, ¿sí? Y entonces se sentaban y debatían sobre eso que había salido en la ruleta. Iban pasando por postas, después se fueron a jugar al Twister, y ahí entonces veían indicadores de las banderas rojas, ¿sí? Que podían aparecer. Por ejemplo, el rojo está mal, el verde es aceptable y el amarillo merece una alerta. Entonces, los de quinto año iban leyendo las situaciones y los chicos tenían que pisar los colores de acuerdo a la situación. ¿Sí? Eso lo hicieron los referentes de quinto, organizaron esta posta. Sí, eso. Después, el Pictionary fue otra actividad, se dictaba a una alumna o alumno de un equipo y el de otro equipo una situación violenta y debían dibujarlo, cada uno en un papel, sin que el resto de su equipo vea. Luego se mostraba el dibujo y el equipo debía adivinar de qué situación se trataba. El primero que adivinaba ganaba. Después, pescando ideas. Se colocaron pescaditos con frases pegadas y cada uno de los chicos y chicas pasaban a pescar con cañas. Aquel pescado que enganchaban deberían leer en voz alta la frase y decir si era verdadero o falso. Después se proyectó este video que les digo e hicieron un juego del horcado con los distintos conceptos que fueron saliendo en esa charla. Eso lo organizó cuarto año. ¿Sí? Ahí ven la ruleta. Esta es un abecedario que hizo la profe de plástica sobre ESI, y también lo pegamos en base al tema de esa kermés, ¿sí? Entonces también educación plástica ayudó desde ahí, ¿sí? Bien. Cuarto eje, ejercer nuestros derechos. Este eje evidencia entonces cómo las personas son sujetos de derecho, con todas las capacidades para participar, ser escuchados y escuchadas, no discriminadas ni discriminados, y que, bueno, el Estado tiene que estar como garante de esos derechos. Entonces, esta perspectiva sostiene que los adultos y las adultas, por el hecho de serlo, tenemos la responsabilidad y el deber de proteger y garantizar estos derechos en los más pequeños. Esta mirada no elimina esta simetría necesaria entre los vínculos, sino que promueve en que estos se vinculen y supone que los adultos construyan nuevos modos de ejercer la autoridad, ¿sí? Entonces, poniendo en práctica este eje, están representadas las voces de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos un lugar, ¿sí? En la construcción de las normas, favorecemos diálogo, escucha, ¿sí? Y establecemos sanciones que no vulneren sus derechos. Por eso es tan importante siempre estar atentos como adultos, docentes, escuchando, viendo, ¿sí? Lo que pasa en la escuela, crear o habilitar espacios para la escucha. Eso es muy importante. No importa si soy de inglés, ¿sí? Si yo veo que un alumno o una alumna no está en las condiciones de todos los días, debo prestar atención a eso, ¿sí? Y ver qué pasa. Y si pasa algo que es riesgo para sí o para terceros, poder, en el caso que esa escuela tenga equipo de orientación, acudir al equipo de orientación y poner en marcha mecanismos de protección de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Muchas veces suceden casos, y nos ha pasado en la escuela, de abuso y no surgieron hablando conmigo, surgieron en una clase, qué sé yo, estaban viendo matemática. Bueno, entonces, habilitar esos espacios, hablarlo y después ver qué se puede hacer con eso, que una de las cuestiones fundamentales es
acudir a la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente en el caso que haya que sacar ese adulto referente que está vulnerando los derechos de esa persona, ¿sí? Bien. Entonces, implica esto, darles información científicamente validada, ¿sí? Para poder vivir sin violencia, sin discriminación, decir no frente a situaciones de presión que no corresponde vivirlas. Entonces tendríamos que crear como escuela espacios participativos y respetuosos de la integridad de los chicos y chicas. Ahí puse que en 2013 fue aprobada la ley 26877 que promueve por ejemplo, participación en centros de estudiantes, garantizar que las autoridades de la escuela reconozcan estos espacios democráticos para que sean representaciones de los estudiantes. Por ejemplo, en mi escuela no hay un centro de estudiantes, hay un espacio que se llama EPE, Espacio de Participación Estudiantil. Entonces, una vez por mes nos juntamos con los representantes de cada curso, que ellos también los eligen, y compartimos distintas temáticas que les preocupan. No es solamente, se rompió una ventana en el aula, necesitamos que la arreglen, sino otras cuestiones que van pasando en cuanto a lo grupal, a lo vincular, bueno, cuáles son las necesidades de ese grupo para la convivencia, qué cosas hay que modificar. Entonces lo vamos trabajando y nosotros como adultos, en lo posible, vamos dando respuesta y ayudando a que esas cosas se resuelvan. Bueno, hacer una excepción en este tema por posibles indicadores presentes en las niñeces, esto de la vulneración de los derechos, ¿no? ¿Qué indicadores pueden ir apareciendo en el caso que, voy a agrandar, no me di cuenta de agrandar la presentación, miren, llegué a esta etapa y no me di cuenta, ahí está, ahí se ve mejor. Los indicadores que pueden aparecer y que nosotros tenemos que prestar atención para ver si hay alguna cuestión de abuso. Por ejemplo, a nivel psicológico o emocional, cuando aparecen emociones como la tristeza o la baja autoestima, o que los chicos y las chicas están más como alertas y escépticos, ¿sí? No confían en los demás, se aíslan. Hay un montón de sintomatología a nivel del cuerpo, o sea, somatizan, ¿sí? Dolores de cabeza, de estómago, náuseas, siempre lo tienen que venir a buscar porque le duele la panza. ¿Es una cuestión gastrointestinal o hay otras cuestiones en juego? Empezar a preguntarse por estas cosas, ¿no? Trastornos del sueño. Tenemos chicos que se nos duermen arriba del pupitre. ¿Qué pasó? ¿No dormiste bien? ¿Saliste ayer? ¿Venís estudiando mucho? ¿Te quedaste de noche con el celular o te pasan otras cosas? Dificultad para concentrarse, desinterés por actividades que por ahí antes les resultaban placenteras, eso se llama anedonia, cuando es la pérdida de placer por las cosas. Hay temores a ciertas situaciones, están muy enojados, muy irritados, no pueden decir por qué. Bueno, ir de a poquito abriendo, ¿no? este juego para ver qué es lo que ellos manifiestan. A nivel de la conducta, por ejemplo, fracaso escolar, negativa a hablar con la gente o para relacionarse, tendencia a la mentira, excesiva reactividad sexual, ¿sí? Intentan hacer lo mismo con otras personas que le hacen a ellos, ¿no? Ataques de ira, de llanto. Hay muchas autolesiones en secundaria. Nosotros vivimos esto todos los días, les estoy hablando, una escuela del barrio de San Telmo, céntrica, familias de una posición económica media, podríamos decir, ¿sí? Padres trabajadores que mandan a los chicos a la escuela, una escuela privada, y sin embargo hay un montón de adolescentes que se cortan. Y nos ha sucedido no solo que alguna vez lo han hecho en el baño del colegio pidiendo ayuda, sino que lo han hecho en la casa y después la familia viene al otro día a contarnos, nada, que terminaron internados, etc. Entonces, hay que prestar mucha atención a eso. Cuando están hace 40 grados están con manga larga, es decir, son todos indicadores que uno puede ir viendo. No querer comer. Nosotros tenemos en este momento cursos con un montón, en este caso se da en la población de chicas con trastornos alimenticios, ¿sí? Hay que estar también muy atentos. Muchas veces los profes de educación física son los que por ahí más se percatan porque están
está más expuesto por ahí el cuerpo o están con una ropa más liviana, y por ahí al venir a la escuela se ponen un buzo más largo a pesar de que hay uniforme, pero bueno, como que tratan de disimular, ¿no?, estas cuestiones. Entonces, hay un montón de indicadores que nosotros podemos ver de la piel, de la mirada, del cansancio, ¿sí? No responden como antes, no tienen el mismo desempeño escolar, pero son igual muy autoexigentes y quieren sacarse 10 en todo, porque esa es una de las características. Entonces, bueno, la baja autoestima, empezar a ver todos estos indicadores que también pueden dar cuenta de trastornos de anorexia y bulimia. Y físicas, marcas en el cuerpo, lesiones en algunas zonas, que obviamente nosotros no les vamos a pedir que nos muestren. Esto a veces sucede que los mismos chicas y chicos vienen a mostrar, ¿sí? O aparecen indicadores de enuresis y de encopresis, que es hacerse pis o hacerse caca encima, cuando antes esto no sucedía, ¿sí? Entonces son indicadores de abuso, todas estas cosas. Bueno, esto fue, por ejemplo, un cuento, Cuando seas grande, ¿sí? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?, me pregunta todo el mundo, y aparte de contestarles, a astrónomo o colectivo del espacio, porque nunca se sabe, tengo ganas de agregar otra verdad. Cuando sea grande voy a tratar de no olvidarme de que una vez fui chico. Recuerdo que cuando aún concurría al jardín, mi tía Ona me contó un cuento de gigantes. Después me mostró una lámina en la que aparecían 3 y me dijo: los gigantes solo existen en los libros de cuentos. No es cierto, grité, el mundo está lleno de gigantes. Para los nenes como yo, todas las personas mayores son gigantes. A mi papá le llega hasta las rodillas, le llego hasta las rodillas. Tiene que alzarme a upa para que yo pueda ver el color de sus ojos. Mi mamá se agacha para que yo le dé un beso en la mejilla. En un zapato de mi abuelo me caben los 2 pies. Y todavía sobra lugar para los pies de mi hermana. Además, yo vivo en una casa hecha para gigantes. Si me paro junto a la mesa de la sala, la tabla me tapa la nariz. Para sentarme en una silla de la cocina, debo treparme como un mono. Y una vez sentado, necesito 2 almohadones debajo de la cola para comer cómodamente. No puedo encender la luz en ningún cuarto, porque no alcanzo los interruptores. Ni siquiera puedo tocar el timbre de entrada. Y por más que me ponga de puntitas de pie, no veo mi cara en el espejo del baño. Por eso, cómo me gusta cuando mi papi me lleva montado sobre sus hombros. Hasta puedo arrancar ramitas de los árboles con solo estirar el brazo. Por eso, cómo me gustaba ir al jardín. Allí hay mesas, sillas, armarios, construidos especialmente para los nenes y nenas. Las mesas son mesitas, las sillas son sillitas, los armarios son armaritos, hasta los cubiertos son pequeños y mis manos pueden manejarlos fácilmente. También hay una casita edificada de acuerdo con nuestro tamaño. Si me subo a un banco, puedo tocar el techo. Sí, ya sé que también yo voy a ser un gigante cuando crezca, pero falta tanto tiempo. Entre tanto, esperen que corro el coso del Zoom, entre tanto, quiero que las personas mayores se den cuenta de que hoy soy chico, chiquitito, chiquitito, chico, chiquitito, chiquitito, en un mundo tan grande, de gigantes, hecho por gigantes y para gigantes. Bueno, ahí trabajamos la cuestión de cómo se veían ellos, qué cuestiones tenían que ver con el mundo de los niños y con el mundo de los adultos, ¿sí? Esto también tiene que ver muchas veces para cuando en las casas, y esto nos pasó justo un ejemplo ayer, los padres les comparten un montón de temas que tienen que ver para los adultos y que ellos a veces no saben cómo manejarlos, ¿sí? Entonces, es importante seleccionar o circunscribir cuando hay temáticas que tienen que ver con la niñez y cuando hay temáticas que tienen que ver con la adultez. En tercero, por ejemplo, trabajamos qué cosas no puedo hacer en casa, por ejemplo, porque no llego o no alcanzo. Esto tiene que ver con lo que decía el cuento de los lugares y los tamaños. Y en la calle y en la escuela, si estuvieran hechas para mi tamaño, ¿podría hacerlo solo? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Se imaginan una ciudad pensada para chicos y chicas? Entonces, luego de estas reflexiones, se repartió una ficha con actividades, ¿sí? Y bueno, había un cuadrito, acá pueden ver, elegir el gusto de helado, ¿sí? Me cuesta mucho, me sale fácil, qué cosas pueden hacer ellos y qué cosas pueden hacer los adultos. Y en base a eso se fue reflexionando, ¿sí?
¿Por qué será difícil a veces elegir qué hago, con quién hago, cómo lo quiero? ¿Qué será lo que me hace dudar? ¿Qué tomo en cuenta para decidir? Entonces, hay decisiones que podemos tomar a una edad, otras decisiones que podemos tomar a otra edad. Entonces, bueno, se estuvo trabajando todo eso. En séptimo, por ejemplo, se vieron videos y se trabajaron algunas preguntas en esto de la toma de decisiones. ¿Qué subo a las redes? ¿Qué no? ¿Por qué lo subo? ¿Para qué? Cuando lo subo, mientras sucede o cuando ya terminó, ¿lo converso con alguien? ¿Con quiénes? ¿Me hago alguna de estas preguntas? Entonces invitamos a los alumnos y a las alumnas a que hagan una lista de consejos o recomendaciones para el uso responsable de las redes, para compartir con los chicos de quinto grado. Y ahí presentamos algunas frases. Chicos y chicas deben expresar si están de acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, si están molestando a un compañero o compañera, ¿yo intento frenar las cargadas y soy un aburrido? ¿O insultar a compañeros es un chiste? Si gastamos a alguien no pasa nada. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Si le digo a la profe que están burlando a un compañero, soy un buchón. Si yo me burlo de otro, se van a burlar de mí. Entonces hicimos una apuesta en común, ¿sí? Bien. Para tercero, cuarto y quinto año, trabajamos situaciones concretas que presenten riesgos, ¿sí? En la cotidianeidad. Se comentó qué es lo que van a trabajar en este encuentro, bueno, se adelantó las actividades. Separados en grupos, de igual cantidad de participantes, se pidió que elijan uno que iba a responder bajo la consigna, sin repetir y sin soplar. Cuando el coordinador lo diga, deberá responder a la pregunta, una vez cada participante. Si repite, si se copia o no sabe, pierde y pasa al otro equipo. Deberán poner en palabras sus conocimientos acerca de los adolescentes, los consumos de sustancias, sus causas y motivos de consumo, ¿sí? Es decir, se pedirá que ellos enumeren sustancias de consumo o motivos, daños, efectos, marcas de productos, ¿sí? que generalmente utilizan. Entonces, se trabajó algunos conceptos, palabras, drogas, familia, adolescentes, consumos, amigos, barrio, fiesta, escuela, previa, ¿sí? Y bueno, tenían que ir trabajando todas estas cosas, buscar si había conflictos y cuál sería la resolución. Y el último eje, para ir cerrando, es cuidar el cuerpo y la salud, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que entender al cuerpo como una dimensión de nuestra propia identidad. El cuerpo no es solamente este cuerpo biológico, sino que este cuerpo biológico está inmerso en un contexto histórico, en una cultura, en una condición social. Hay formas de cuidarlo y de valorarlo. Cada cultura vive su experiencia. Podemos pensar, por ejemplo, que los cuerpos de los varones y de las mujeres son distintos, entonces en función de eso se configuran las identidades de género. Se espera de uno, qué se espera del otro, ¿sí? Ver el concepto de salud, si es como ausencia de enfermedad, si se prioriza solamente los aspectos físicos o incluye también lo psicológico, lo social, lo cultural, ¿sí? Bien. Entonces hay un concepto más amplio de salud. Entonces, dice al final, por lo tanto, se trata de que al crecer puedan aprender nuevas actividades para cuidarse. Por ejemplo, seleccionar dentro de nuestra dieta los alimentos que son más nutritivos, incorporar hábitos de higiene personal, cuidar las partes íntimas, ¿sí? Cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros, ¿sí? Y a las otras. Bien, este cuerpo es un cuerpo sexuado, ¿sí? Y sus distintos cambios como parte fundante de la identidad de la persona. Proporcionar la reflexión crítica de estos temas, ¿sí? Bien, y que haya disfrute y placer, obviamente, en todo lo que ellos van aprendiendo. Entonces, acá dice, objetivo concientizar, esta fue una jornada que hicimos sobre el uso del preservativo, eso lo hicimos el año pasado. Fue afuera, digamos, de las jornadas normales del año. Entonces, los referentes ESI armaron distintos espacios y folleterías, fueron trabajando en el patio en distintos espacios, se armaron grupos, cada grupo pasaba en un horario diferente, e iban pasando por stand, y en cada stand que iban pasando, había un stand que se ocupaba de, los chicos de quinto lo hicieron eso,
cómo se colocaba. Entonces nosotros, yo fui al Ministerio de Salud ahí en Paseo Colón y me dieron una caja, mandé un correo, pedí, me dieron material gratuito, me dieron 2 bolsas llenas de preservativos y un montón de folleterías, eso si lo piden se los dan, de folletería para darles gratuitamente a los y las alumnas. Entonces los chicos de quinto, nosotros teníamos en el laboratorio un pene de madera, trabajaron cómo aprender a poner el preservativo, armaron también y les enseñaron a armar el campo de látex, ¿sí? Entonces, cómo cortar un preservativo para armarlo, y después de eso pasaban a otro stand donde les daban la folletería, donde trabajaban, donde se podían conseguir gratuitamente los preservativos, ¿sí? Entonces, trabajamos también frases que armó la profe de plástica, donde puso ser escuchados en un ambiente de confianza, respeto y apoyo, recibir información clara, comprensible, concreta sobre los métodos, ¿sí? Y también tener en cuenta los servicios de salud que los brindan gratuitamente, ¿sí? Para que sepan que ellos pueden acudir a esos lugares. Esto es algo que mucho no se ve, pero había puesto un poco cómo se trabaja el contenido en nivel inicial, en primario y en secundario, pero eso lo tienen, si quieren acudir a los cuadernillos, está todo detallado, ¿sí? El programa, bueno, este es el nivel secundario, los contenidos también, que se va también dosificando de acuerdo a la edad. Y después van a encontrar en el Word que le mandé a Alejandra, que después si quieren les va a decir, le mandan un correo para que se los envíe, los materiales disponibles, algunas páginas web, que tienen, por ejemplo, nadie puede tocar mi cuerpo si no quiero, otro que les puse sobre juegos en inglés, que encontré, está bueno, que es la ESI, embarazo y adolescencia, sexualidad y escuela, diversidad, relaciones entre pares, la primera vez, tema cuerpo, tema sexualidad y derechos, género, sexualidad y genitalidad, infecciones de transmisión sexual, poder trabajar los mitos, nuevo tipo de familias, el VIH, nada más. ¿En que salgo? Sí. Dejo de compartir. Ahí va. Ahí estamos. Bueno, y con eso concluyo la presentación, que espero que les haya servido. Gracias, Cari. La verdad, un placer escucharte, los comentarios hermosos. Me emociona porque es un tema muy, muy sensible, que muchas veces nos cerramos. Creo que todos tenemos mucho por hacer, todos tenemos mucho por aprender. Nosotros desde la editorial, ustedes saben que una editorial trabaja no para un aula, para un montón de aulas en distintas partes de Argentina y del mundo, y cada aula es un mini mundo, así que ahora en la segunda parte vamos a ver qué estamos haciendo nosotros desde la editorial, porque creemos en esto es nuestra campaña, es un pilar muy importante para Macmillan. Así que, Karina, fue un placer, nos diste un montón de ideas, pero un montón de ideas, fue muy práctico. Yo al menos lo percibí así, mirá, los comentarios son excelentes. Muchos comentarios, eso te iba a decir, Alejandra, justo, muchos comentarios, muy positivos. Y mucho de lo que vos contaste, muy dinámico, se puede adaptar al inglés, tranquilamente. Por eso les digo, el idioma inglés no es como estudiar cívica, o sea, ustedes pueden tocar cualquier tema desde cualquier lugar, nada más que en inglés. Entonces, la idea es poder ir buscando esas actividades que les vayan complementando con los libros que ustedes utilizan o lo que sea. Hay muchas cuestiones de los ejes que pueden aplicar desde el idioma. Totalmente, totalmente. Cari, un placer, un placer. Bueno, después seguimos por privado. Sí, así siguen viendo en inglés. Bueno, les mando un cariño. Ahora. Cuenten conmigo, tienen mi correo en la primera presentación. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Que terminen lindo. Chau, chau. Gracias. Bueno, y ahora, si les parece bien, vamos a hacer un recreo para poder llenar el termo con agüita caliente o tomar un café, ir al baño. Mientras tanto, Juli va a pasar un video que dura más o menos 5 minutitos. En 5 minutos nos encontramos and we switch on to English, ¿ok? 5 minutes. Why I love teaching English? Where should I begin? When I hear them speak English, those first few words, their journey starts.
They get involved, collaborate, get creative. I love that wonderful learning chaos. I watch them work together, share, inspire, respect one another, being kind. I see them grow, struggle, then make progress, begin to thrive. The effort pays off. I see the smile. I hear it click as they speak English. Now help them improve, help them explore. In every lesson, feed their curiosity so they understand about the world, its wonder and different ways. So they learn to do better as a student, traveler, partner, carer, professional, leader, a better person. Then, time to let them go. Watch them discover their new worlds, live full lives, chase their dream, knowing I have influenced them and everyone in their future. Change their future, change their world. Hey, listen up! Let's get together. What can we do to make the world better? Start by looking around you. What can you see? Can things be better for you and me? New journey awaits, where little by little, step by step, you will learn that everyone can help. We are calling all thinkers, dancers, dreamers, singers, those who can write code, a poem or note, those who can sculpt, paint, rap, photograph. Share your voice and have your say. Get your friends together, create and play. Be a part and share your part. Do something fun. Do something smart. And once you're ready, share it too, with a community just like you. Tell them your story. Tell them your dream. What would you change? What would you keep? And do you know what's also cool? That you can see their ideas too. Watch, learn, read, interact, and explore everything you want in the Change Makers world. Change Makers. It's the place to be for curious minds like you and me. Are you ready? Now let's go! Your teacher will tell you all you need to know. And remember, together we will always be the coolest change-making community. Change Makers. Be a part, share your part. Join now!
Okay, so we are back. Everybody here? Okay, yes. Hello, everybody. Well, thank you for staying. Now we switch on to English. I am Ali Ottolina. I am Macmillan's academic coordinator. And my idea today is to put two and two together. After this great talk, I would like now to move into the English classroom, okay? And let's start with a very interesting word that we very often associate with comprehensive sexuality education, because in English, this is CSE, okay? With CSE, a lot of people have got myths, okay? Things that everybody says, and are they true or not? Let's see. If I say, for example, well, this is a question of political parties, I can read you. So tell me, what do you think? A lot of people say no to CSE because they associate it with political parties. What do you say? I want to see your comments. Come on. Yes or no? Is it true or is it a myth? No answers? Deborah says it's true. In some schools, yes. That's interesting. Well, technically, I will give you the technical answer because we have to be in a way neutral here. It should not. It should not be so, because as Kari has told you, and as we have seen today, and this is the idea we are walking towards here, is that it should not have any connection with a political party. This is much more than a political party. This is the world. This is UNESCO. This is the agenda for 2030. This is making a better world. Now, a lot of people use it politically, and that is different. So there, the line depends on us, teachers. The classroom, what happens in the classroom is our responsibility. And of course, the institutions play a very important role, but as Kari said, we have to negotiate, and we can negotiate, okay? So it should not be a political thing. Although education has got a lot of connections with political policies, if you want, okay? And what would you say if I say that, well, CSE interferes with the values that parents teach at home? What do you say? What would you say? What do you think? It might be. Again, it should not. It may be depending how you do it, depending who does it, depending what materials you use, but it should not interfere. On the contrary, because what we are speaking about is not about something ideal. We start from a reality. We may want to, how deep we go into this, that is your choice. That is the parent's choice. That is the institutional choice, okay? How deep we go. But what we have in the classroom is a reality. We do have children in secondary or students in secondary who do have sexual intercourse. So are we going to teach them? Are we going to tackle that or not? That is the choice. But saying that they don't, well, that would be like a lie, okay? We have to be very careful what material we use, who does that, who deals with that, and that is what Kari mentioned. It has to be scientific material. It has to be an expert who deals with it, and very often we teachers are not trained to go deep into this. This doesn't mean that we cannot tackle things, and we're going to see how we can tackle things to a certain extent without running so many risks, okay? So there are, I'm going to share my screen now. Okay, give me a second. I will send the toolbar. Okay, there we are. All right, so we are talking about different myths. There are a lot of myths. This question of political parties, but also the fact that, well, I cannot do it because I was not trained for this. All these are myths. They are not reality, okay? And what is our reality? Not only in Argentina, this goes beyond Argentina, this goes beyond the government, this is UNESCO, this is the world, okay?
In the case of Argentina, there is a national program and there is a law. So this makes it compulsory. They don't tell us exactly what activity to do. That's our choice, okay? It's not a question of sex. It's a question of rights. The child, the student, even the adult, because some of us teach at an tertiary level, for example, or teach at a secondary school level, but with adults. Well, it's a question of rights. That child, that student is a subject who has got rights. Subject, not as sujeto, sujetado, but subject, as we use in psychology, as a person who has a subjectivity, a person who is unique and who has got rights. And because of all this, I cannot work on this just alone. I can, but it's not the ideal thing. The ideal thing, as Kari showed in all her examples, is to go cross-curricular, to ask for help. If you're going to do something where IT may help, great. If you can do something where the arts teacher may help, that's even better, okay? And it will make sense, not only to me, but also to the student, and that is what we want. Also, reality, and because of the law, says that it has to be at all levels. Profesorados, university, kinder, primary, secondary, it has to be, because it's the law and because it is what the world needs. And it has to be in all institutions, or it should be in all institutions. And I think the question here is mainly how, okay? Now, doing this implies the 5 axes that Kari told us: respecting diversity, exercising rights, affectivity, gender perspective, taking care of our body. And this, whether we like it or not, has to do with problematizing things. Like a question, creating a question mark. If I stick as a teacher of English, I stick to the book. If as a teacher of English, I just cover pages. If as a teacher of English, I just focus on grammar and vocabulary exam practice, I am teaching English. But we teach people. We don't teach grammar, we don't teach vocabulary, we teach much more, we teach people. And in this respect, we are responsible for the future. So it has to, then we complain because they have no critical thinking. Well, it's our task. Problematizing is the key to this all, okay? And of course, this is not for everybody the same. Here in this seminar, we've got people from Córdoba, from different provinces, different religions, different ages, and we are all different. So it has to do with culture. It has to do with the context. Maybe I am the same Ale, but if I teach in a religious school, I've got like limits. I have to negotiate some things. If I teach in a public school, I will have other options or not, because it sometimes depends. It depends on age. I am old, I am 61, I am learning to deal with all this. Because for us, people my age, this is all new. We have to learn to discover, we have to learn to accept, we have to learn to question ourselves. And we have to remember, and I think that this is very important when we put this together with that scientific information and the expert talking about this, we have to bear in mind the developmental factors. For kinder, it's one thing, for primary, it's another. And I'm going to be honest, I know schools, I supervise schools, and I know schools where throughout primary, kinder, the only thing they do is to teach children to wash their hands because they think that that is comprehensive sexuality education. This is an excuse. Washing your hands is just a very small part of all this. I mean, the body is not just body, it's my feelings, it's my mind, it's taking care of everything. Paying attention to my diet, paying attention to how I feel, paying attention to frustration. Washing the hands that's not the right thing. So you see how very often things need to be like questioned in a way. And of course, there is another aspect that is very important, me.
because I have my own emotions, my own knowledge and beliefs, my own experience, my own psychology with conscious and unconscious things. How do I react when I see, for example, a drag queen? Is it the same? Do I feel curious, or do I feel rejection? And if I do feel rejection, why is that so? What happened to me? What do I have from my family, my background that makes me reject all this? I mean, this is why this is not easy, okay? It encompasses a lot of very personal aspects. So this doesn't mean that we should go very deep. You can go as deep as you want, as deep as your institution allows you or wants you to go. But there are very simple things that we have to pay attention to when we choose our materials, small things that we can point out to the students, small things that we can discuss in class. For example, a very simple picture. This is taken from the book you can see there, Share It #1. It's just a picture. I'm teaching toys, I'm teaching has, but I've got a lot more. I've got, look, hair, different styles, different kinds, skin, darker, with glasses, without glasses. I've got toys for girls, toys for boys. I've got age, older people, young people. And I've got another, in a way, stereotype. Look at this girl. She's not typical. She's not princess looking, nice and quiet. She's challenging. She defies the boy. I can even talk about taking care of the body, taking care of my body and of other people's bodies. All this in a very simple picture. Now, I can, of course, show the picture and say her name is Poppy, and look, she's got a... It's my choice. But if everybody works together, and if everybody points these things out, and if everybody talks about toys, for a short time, you don't need a special lesson, you don't need a special page in the book. Then we are opening eyes. Then we are making students think. Then we are making students aware of the fact that we all live in this world. And as we are, because we are now in a certain reality at a certain point, that we have come here after using all things, all methods, all strategies from the past. Now we've got a lot of discrimination, we've got a lot of violence, and that is the result of those methods, those things that clearly didn't work. So we have to try something new, because complaining is not enough, not anymore. I was telling you before that as a publishing company, as a publishing house, we take this seriously. We do believe in this. This is one of our pillars. And we are trying to include as much material as possible in books, always taking care, always respecting the fact that there are different institutions with different policies, there are people with different backgrounds, and there are teachers who want to go deeper and others who don't want to go deeper or not so deep. So this is another option. My English Trip 2nd edition comes with a booklet. The booklet is based on all this, but based on all this, still making it very safe for the teacher. This is a true story. This is a real story. This is a boy who lives in Argentina, a boy who exists, and a boy that we interviewed, and a boy whose parents allowed us to publish this. In Argentina, we have a lot of children who cannot see well. And I'm an educational therapist, apart from being a teacher of English. And I receive a lot of questions from teachers asking me, what can I do? Okay, the first thing we have to do is to make this public, to make this open, to share.
This is a child who cannot see well, so he wears glasses, but it's not that he cannot see well, he can hardly see. So he wears glasses, and I use this to teach language, because actually it's routines, it's clothes, it's free time activities. But then look at the picture. He needs a special place in the classroom. He sits there because he cannot read what the teacher writes on the board. The teacher has to tell him everything. The teacher reads to him, the teacher dictates, and he takes down notes. He doesn't use a pen or pencil, he uses a marker to be then, when he gets home, able to read more or less what he has written. But that doesn't mean that he has no abilities at all. He plays the drums and he likes playing football. And he can play football, but he can hardly see the ball. So he plays with a special ball that has a rattle inside. And he also has the opportunity to every now and then talk to some of the Murciélagos players, you know, the national team. Okay, so there, how many of us, how many children know that we have a national team made up of blind people? How do they manage to play if they cannot see? And well, this takes me to a lot of different situations, and I can teach a lot of language, a lot of vocabulary, a lot of grammar, and a lot of values, starting from a very simple story. And I can stop at any moment I want, at the moment I decide to stop. What is interesting, what I like about this is the fact that, as you can see, it's not sex, because comprehensive sexuality education is the person as a whole, the person in this world where we need relationships, and we need to establish and to learn to establish healthy relationships. And that is a key element. Of course, then we've got activities. And again, you can go as deep as you want. You can go on talking depending on the students you have. We have a lot of autism in our classrooms, a lot. Okay, and then you may have low vision, but maybe you've got paraplegia or quadriplegia. I mean, that depends on your reality. But what is important is that we are raising awareness. And look at this, I mean, all these people cannot do certain things. Well, but what can they do? What can they do? And as teachers, this should be our focus. You know, in the United States, they work a lot on this in this way. When there is a teachers' meeting, I mean, they never complain about students. They never say, oh, he can't pay attention for too long, you know, he can't copy from the board, he's very untidy. What they say is, well, okay, we know all this. What can they do? What have you tried? What has worked? Okay, so this is the good thing about all this. It raises awareness, and you can even go deeper and you can teach about these canes. There are different colors for each cane. We know the white one, that's for blind people, but then what about the red and white one? What about the green one? Okay, well, the white one is for blind people, but the green one is for people with low vision. They can see, but not if they are not very near, no, if the object is not big enough. And the red one is for the deaf blind. So we have to pay a lot of attention here because we cannot even talk, they will not hear. So these very simple things are also comprehensive sexuality education. Is this connected to a political party? Not at all. Does this interfere with the values at home? Not at all. Because first of all, because I can stop whatever I want, but also because it's just about raising awareness. It's just about we all belong here and we have to learn to live well. For those of you who have got some blind students and often ask me,
CRE is Asociación Civil. There, if you visit their website, you've got a lot of not only ideas, but also there's interesting information because you can join them. You can work as a volunteer as well. This is for blind children. And if you need material, for example, that is recorded because blind children cannot read, or transformed into Braille, the system they can read, well, you can contact Tiflo Nexus and they will give you advice. Okay, that's for blind people. Another story that I love, and this is more what we think comprehensive sexuality education is about, and maybe not everybody agrees with this, but I still love it because I think it's presented the way we should present it, that is problematizing the situation, and then you stop. There is a child who has to go to school, but it's really hot, and he doesn't want to wear his school clothes. He wants to wear shorts and flip-flops. So he says, if girls can go to school wearing a skirt, why should I wear all this? And the mom says, well, because you're a boy and boys don't wear skirts. And the boy, because he's curious, he is respectful, he is curious, he is, I mean, there's nothing wrong. Brad Pitt wore a skirt, yes, and Harry Styles, that teenagers adore, he wears dresses and skirts, and he's got I don't know how many girlfriends, okay? Well, I don't know if that's right or wrong. That's not for me to tell, but a lot of these things are prejudices. The boy was curious, was intelligent, he has critical thinking. So what did he do? He Googled. He Googled, and he found out that in different countries, in other cultures, men do wear skirts. So I, as a teacher, go on teaching words, go on teaching countries. I can even talk about flags and colors and routines and whatever. And so the main thing is that in the end, Tiago's idea wasn't that wrong, and the mom just thinks. We stop there. We should not say it's right or wrong because we never know. But the important thing is that we have to respect other people's decisions and other people's choices, other people's preferences. We have to be very open. I have a student who is an adult, and she is biologically a girl, but she is transitioning. But still, she has changed her name, okay? It's he now, but he likes wearing female clothes and quite exaggerated. So he has got pink hair and wears headbands and skirts, and it's okay. He learns English. Should I discriminate? Am I the one to judge? No, not at all. Not at all, okay? Now, to what extent? Well, that's up to each of you, each of us, okay? We probably have made our decisions. A key element in the teaching of English is the family. In many books in Spanish, we are beginning to introduce the idea of, two fathers instead of a mom and a dad, or two moms. Now, I know that not everybody accepts that, not every institution accepts that, not every teacher accepts that, when we should, because actually it's a reality, it's here. But anyway, we try to respect also this, and we try to be more, how can I put it, like more diplomatic if you want. This is not about a real family, this is about a game about 7 families. It's a French board game. Now, if I stop here, if I stop at this level and I just teach mom, dad, grandpa, grandma, then I'm closing my eyes when I've got in front of me a different reality. And with that child, in this case, it's teenagers, because this is a book for teenagers. When that child goes out into the world, that child has got another experience. And then we say that we want English for the real world. So then if we teach English for communication, and we teach English for communication, then it has to be communication in the real world, then I have to teach them other words.
I have to teach them stepmother, stepfather, my mom's boyfriend, whatever. When we talk another angle, let's say, in connection with comprehensive sexuality education that Kari mentioned, and I want to revisit, is the fact that in many books, historically, and we are changing, fortunately, but historically, we have had, for children, fair-haired, blue-eyed children. And for important people, amazing people, heroes, usually men, blonde, with white skin and blue eyes if possible, and good looking. All these things are oriented. All these things now have become old-fashioned. So when we choose material in English, in Spanish, literature, whatever, we have to pay attention to these things. If you teach at a tertiary level, for example, we have to pay attention to the bibliography. Who have I chosen? Is it mostly men? Or is there a balance between men and women? That's important because the world is going in that direction. Here, famous people, but I've got just 2 women. And if I consider Mother Teresa, she was clearly an example. She was clearly amazing. But she got like the call from God, and not everybody gets that. And the other one is Rowling, who became famous just by chance. All the others seem to be more amazing. So if I were a teacher, what I would do is, well, okay, let's look from somebody in your country, in your neighborhood, who is great. And maybe that amazing person is an old grandfather who did something special, or a very young boy or girl or whatever, who is special for some kind of reason. Let me read the chat. Okay, thank you. Thank you for your comments. So going personal, going local, those are the keys nowadays to make the information relevant, to make the students open their eyes that there is always somebody near you. There is always something near you. There is always something close to you that you can feel identified with, okay? That is what comprehensive sexuality education is about. This is a very interesting article about a girl, Malala. Malala became very famous. She was almost killed because she just wanted to study. But in her culture, women don't have the right to study. In the end, she graduated from Oxford. So she is an example of hard work. She's an example of continuous effort. She's an example of empowerment. Is this politically wrong? On the contrary. Am I saying anything wrong? No, but she's a woman. She's got dark hair. She belongs to another religion. She challenged her culture. I can do a lot of language here, past, present, but I can also plant a seed for the future. This is much more important than, I have a friend, her name is Mary, and Mary doesn't exist, and nobody cares about Mary, okay? Talking about families, again, this is something that I love. This is taken from Get Involved. No, sorry, I made a mistake. This is taken from On the Pulse, 2nd edition. This is just an idea of how you can work on the family. You can introduce all the vocabulary you want in the activities there we teach, stepmother, stepfather, but also in the project. The project may be done digitally or just a poster. But for the pictures, the students are invited to create their own family. And when I say create, I mean invent. And they may use pictures, they may use drawings, they may use cut and paste, they may. So this is great because there is choice. This is great because every student is going, or every pair is going to produce something unique. And this is great because if we observe, and Karina mentioned that, we need to pay attention to body language, to productions, to, in primary school, to drawings. When you see drawings that are aggressive, that are all dark, with lines that are really hard,
that is a sign that may call our attention, a sign that something is wrong there. So this is going to give you a lot of information, because when it comes to personal productions, students show you much more than what they really have put, in this case, on the page. Okay, so also taking care. Now there is an emphasis on diets. Everybody talks about foods and diets, and it's okay, but again, we have to be careful, because putting a, or using or showing or dealing with a page in a book that is about diets may be counterproductive. When you emphasize the idea of calories and high carbohydrates, and if you've got children or students who are bulimic, and we are not professionals, I mean, we are just teachers of English, we have to be very careful. And all the time, there has to be a connection between body, mind, and feelings. It's the student as a whole. It's not just the diet. This is a very clear example. It doesn't say comprehensive sexuality education, but this is a perfect example. It's foods, okay, it's taking care of the body physically, but also my mind. You can't imagine how much depression and anxiety there is in our schools. There is a lot of depression and anxiety. So we have to work on strategies. If they can't pay attention, let's teach them to breathe. When they are about to, there are a lot of students who cannot deal with frustration. Teach them to breathe and count, and then you go on. I mean, we have to give them tools, because apart from being teachers of English, we are educators. So it's all this that matters. And you see that just opening up a little bit and discussing a few things, okay? Do you ever feel stressed out? Do you ever feel a bit too anxious? And what do? Do you think this may help you? Just discussing, and sometimes even in Spanish helps a lot. Mindfulness techniques, right? Mindfulness techniques, right? Good. So this is a new booklet. Don't scan, because this is just non-existent, okay? This is just for you to see. You wanted materials, okay? This new booklet is going to be published in Macmillan. Not yet, it doesn't exist yet. We are finishing it. It's going to be published in Macmillan's website, and it has information about activities, concrete information. It's all in English, with suggestions, practical ideas for you to put all this into practice with any book you are using, any level, okay? And what matters, I think, to round up all this, and so that this seminar doesn't take so long, because you must be tired. Let me read the chats. Everybody's writing. Great, I'm okay, thank you. We should all transmit all this. We should share it with our colleagues so that we debunk myths. This may be associated with a political party, perhaps, but it should not. It needn't be that. This is only sex, clearly not. Are we going against traditional values? Not if you deal with it in this way. Clearly not if you deal with it in this way. Now, what we cannot go on doing is going like this with our, like blindfolded, because in a way, we have a reality. The world is changing, and we have to adapt to this new reality, these circumstances that we have now, because after all, these things are the interests and needs of our students. So this is why comprehensive sexuality education is important. More than important, I would say it's essential. And it's not so easy, not so difficult to include in our lessons. Of course, you may go deep, as I said before, or you may start easy, you may start small, because it may be very easily integrated into any textbook you use, any publisher. After all, and you will see it when you tackle all these contents, you will see that it reflects the interests and needs that your students have today, which are not the interests and needs students used to have 10 years ago. It's different.
comprehensive sexuality education is very important because it's about tools. It's about the development of life skills, and these are for life. And of course, I'm going to introduce here all the language, all reading and writing and speaking and listening and vocabulary and grammar, but much more. It's not instead of, it's together with, it's on top of that, okay? Because after all, we complain about what we have now, but this is working towards a better society. We cannot go on having so many violence cases, women that are killed regularly. We cannot go on like this. So something has to be done. These are 3 basic websites that Kari used, but let me read the chat box to see if I have any question. Okay, so I think that I always end up my talks with a little bit of food for thought. It is about this. It is about questioning ourselves first. If I don't like all this, it would be honest to ask myself, why not? What do I feel is wrong? And is it really wrong, or is it my upbringing? Is it really wrong, or is it a personal question that I have, a personal situation that I have had? And maybe I can change that, and that's going to be better for me too. So dealing with comprehensive sexuality education is not sex. It should not be, or it need not be, at least not only about sex. It's much more. It's about stereotypes. It's about bodies. It's about skin color. It's about clothes and sizes. I am a fat person. And when I read a book, all the t-shirts and the models and dresses, they are all very, very small. And what about me? I'm not represented. And when a student is not represented, when a student feels he or she is not represented, they don't pay attention because there is no personal connection. So when we teach clothes, show them a big size. Make them aware of the fact that there are different sizes, and make them aware of the fact that here in Argentina, there is a law that nobody respects. But those very simple things tend to include, and that is very important. This is about family types, and we have to be very open about this. It doesn't mean that we agree or we don't agree. That's different, that's personal, that's your choice. But sometimes, and very often, we don't know, and we don't need to know. But when you teach mom, dad, what if a child begins to cry because his dad died, because his dad left home, because the mom has a new boyfriend or girlfriend, and we may hurt the children we teach. And that is what has to be avoided. That is what is not right. So we need to be more flexible and more open. This is about physical health, yes. It is about diets and all that, but also mental health and emotions. It's the person as a whole, okay? And yes, it is different. It varies from culture to culture, from lifestyle to lifestyle. And we know all this, and we say we are inclusive, but deep inside we are not. So let's be honest and let's go for it. This is about disabilities, because we go on discriminating. And what about the other abilities that these people have? Okay, and in the end, it is about bullying. And we know bullying is wrong, but we should not close our eyes. We should stop, as Kari said, stop it there, make them talk, and see what we can do. And probably you individually will not be able to solve it. It's about networking. But if 2 or 3, and after this talk, you go and tell somebody else, it's about sharing and networking. In the end, it's about commitment. Okay, so I wouldn't like you, any of you, to leave this seminar thinking that comprehensive sexuality education is about just sex. We have a long way, and things are changing, and we decide where we want to stop. That is our decision, but it's here and it's here to stay, because after all, it's about
building a better world, definitely. And it is in our hands. As this great man, Mandela, said, we can change the world and make it a better place. It is in our hands to make a difference. We are educators. We have a lot in our hands. Just think about it. So a big, big thank you. This is my email. I will ask you if you want to have the Word document, not the PowerPoint. The PowerPoint, we're going to ask Karina for permission, and we are probably going to share it somewhere, and probably in our website. If not, you write to me and we can send you the links, and maybe I can share the PowerPoint also if Karina allows us to share it, okay? And now, let's read the chat box. Okay, write to me, because as you can imagine, I will forget, and I don't know your email